Hola, ¿cómo están? Este video lo hago para contar el story time de cómo fue que perdí mi pierna izquierda. Pero antes que todo, antes de empezar a contar la historia, quiero pedir una disculpa por los ruidos que se pueden escuchar, ya que mi casa, como lo he dicho en los anteriores videos, está enfrente de la carretera, entonces suele pasar bastantes carros y casualmente siempre cuando grabo los videos, siempre pasan carros, motos y más. Entonces quiero pedir una disculpa y vamos a comenzar con el story time. Todo empezó cuando yo tenía 14 años. Nosotros toda la vida, desde que tengo memoria, habíamos ido a un viaje con mi familia cuando termina el año. Entonces ese año no era la excepción de que nosotros no íbamos a ir. Me recuerdo que siempre nos íbamos súper temprano para poder disfrutar del amanecer, del día, disfrutar ese día porque era para nosotros. Entonces recuerdo que nos fuimos súper temprano. Casualmente ese día estaba nublado, casi no se veía nada, pero ya habíamos quedado y ya lo habíamos programado hace muchos días. Me recuerdo que nos fuimos con toda la precaución, siempre mis padres revisaban el carro, siempre ellos estaban al pendiente y con toda precaución como debe de ser. Emprendimos el viaje y íbamos todo bien, estaba nublado, pero estaba bien. Recuerdo que ya íbamos a la mitad del camino cuando se empezó a sentir algo raro y fue que el carro empezó a fallar porque, según cuentan muchas personas, en esa carretera habían varios carros que habían ido a tener accidentes. Entonces era como la vuelta estaba encantada. Entonces obviamente que nosotros no sabíamos que estaba encantada. El carro se quedó sin frenos. Mi papá lo que hizo fue estacionarse y esperar a que la patrulla llegara o algo para que nos ayudaran. Luego de eso, otro carro que venía detrás de nosotros se quedó sin frenos igualmente. Y fue muy curioso porque igual lo que nos pasó a nosotros le pasó a él. Entonces el señor que traía el carro ya no pudo pararse, ya no pudo frenar. Y yo me iba bajando cabal detrás del carro y fue cuando cuando el carro colisionó con nuestro carro y casualmente yo me iba bajando. Entonces fue cuando yo quedé tirada en el suelo y según dicen mis familiares, que el carro me pasó encima a mí. Pero lo milagroso de esta historia es que yo solo perdí una pierna y la otra pierna y mis manos y mi cabeza y todo mi cuerpo estaban intactos. Tenían golpes porque sí me caí en el suelo y todo, entonces sí tenían golpes, pero no era nada serio como la pierna. Después de eso recuerdo que el día estaba nublado, pero cuando me pasó eso yo me quise levantar y cuando me quise levantar vi la situación en la que estaba, vi mi pierna. Entonces el cielo se empezó como que a solear demasiado y se miraban los rayos de sol súper hermosos. Nunca había visto eso, la verdad. Y mi papá fue corriendo hacia donde yo estaba y me fue a ayudar, me fue a decir que tranquila. Y en ese momento, curiosamente, a mí me dio demasiado sueño, un sueño inexplicable, no lo puedo explicar. Entonces mi papá estuvo ahí conmigo, estuvo viendo que no me durmiera. Y pues obviamente que si yo me dormía, ya sabemos lo que iba a pasar. Recuerdo que mi papá estuvo conmigo, mi mamá estuvo con mis demás familiares, porque no fui la única afectada. Mis familiares también fueron afectados, pero no al punto en el que yo estaba. Entonces recuerdo que luego de eso, la ambulancia, los paramédicos llegaron súper rápido y me atendieron. Y el hospital, había un hospital cerca, pero estaba a 5 minutos, entonces rapidito me llevaron. Pero cuando ya casi iba a llegar al hospital, me empecé a sentir súper mal, me empecé a sentir sin fuerzas, ya no podía contener la respiración. Entonces se apresuraron más, me atendieron, rapidito me llevaron a sala de emergencia, me pusieron sueros, sangre, calor, porque estaba demasiado, mi cuerpo estaba súper congelado porque estaba perdiendo demasiada sangre. Entonces recuerdo que me llevaron a sala de operaciones
Y recuerdo que eran a las 9, tipo 9, 8 o 10 de la mañana cuando entré, y me levanté hasta las 10 de la noche de ese mismo día. Recuerdo que ese día había visita a las 7 de la noche y yo no pude ver a mis familiares. Obviamente que todos mis familiares fueron a verme, porque nosotros somos una familia que somos unidas. Entonces recuerdo que solo mi mamá se podía quedar conmigo en el hospital y mi papá tenía que cuidar a mi hermano, tenía que trabajar, seguir con su vida normal a pesar de todo lo que habíamos pasado, porque las personas que pasamos esto tenemos que seguir con nuestra vida normal, no tenemos que caer aunque nosotros queramos estar tristes, pero así es la vida, nos toca seguir con nuestras labores. Entonces recuerdo que pasé ahí 20 días. Recuerdo que cuando desperté había demasiada gente y yo estaba asustada porque como estaba en anestesia, y de la nada yo me desperté y me vi en una camilla y todavía lo recuerdo. Entonces recuerdo que habían 6 personas en donde yo estaba, la colcha que me estaba cubriendo, y cuando vi nada más un piecito chiquito y yo me asusté. Entonces las enfermeras, las personas que estaban ahí se dieron cuenta, llamaron a mi mamá y mi mamá fue, me explicó. Y pues aquí comienza el punto más difícil de mi vida, es adaptarme a mi condición que yo estaba viviendo. Y me pasó, pero yo tenía ganas de dormir y yo decía, bueno, me voy a dormir una hora, me dormía y sentía que había pasado demasiado tiempo. Y cuando miraba, apenas 2 minutos habían pasado. Y eso era la parte más difícil. Y también ver a varias personas que sufrían, que lloraban, que gritaban a la par de mí, eso también fue demasiado difícil. Todo lo que se vive en un hospital, de verdad que no se lo deseo a nadie. Y recuerdo que mi mamá y yo estábamos allí y mi mamá siempre estaba conmigo, mi mamá se dormía en el piso a la par de mi camilla y fue muy difícil ver a varias personas que las dejaban abandonadas, las dejaban ahí, podríamos decir tiradas, porque nadie les importaba. Y pasó el tiempo, pasaron como 20 días o 15 días, no recuerdo bien, y me tenían, bueno, los enfermeros dijeron que me tenían que hacer otra operación porque mi muñón se había infectado y tal vez puede que habían quedado restos del auto, vidrios o piedras o no sé, la verdad, pero tenían que hacerme otra operación porque mi muñón no estaba sanando como debería sanar. Entonces recuerdo yo que ese día, al otro día, me tenían que hacer la otra operación que me habían dicho. Entonces, después de eso, mi mamá dijo que estaba bien, que sí, porque si era el bien para mí, obviamente que sí lo necesitaba. Luego de eso, recuerdo que se llegó el día de la operación. Yo estaba muy nerviosa, yo no quería, porque otra operación era más costoso, eran más días que yo tenía que estar en el hospital. Y lo que yo quería era estar con mi familia. Yo estaba demasiado lejos de mi familia, demasiado lejos de la ciudad. Entonces casi nadie podía llegar a verme por el miedo y porque era demasiado lejos. Se arriesgaban. Entonces yo prefería que nadie llegara a verme para que nadie se arriesgara. Recuerdo que llegó el día de la cirugía, llegó el día de la segunda operación y si era la voluntad de Dios se tenía que hacer. Recuerdo que ese día, bueno, el día anterior no podía cenar, no podía tomar agua y yo, la verdad que en ese momento tomaba demasiada agua porque las pastillas, el suero, eso me deshidrataba demasiado y entonces tenía que tomar agua. Recuerdo que ese día ni una gota de agua tomé y no desayuné porque por la anestesia y en la tarde tenía que entrar a la sala de operación y no comí. Recuerdo que llegó una enfermera y dijo, hoy no se va a operar ella porque el doctor tenía muchos pacientes y no sé qué pasó, le tocaba a ella, pero no pudo. Entonces el día de mañana. Y no me podían dar comida porque iba a entrar a la sala de operación. Y aparte la cocina ya se cerraba, porque la cocina se cerraba como a las 4, 3, no me acuerdo. Entonces recuerdo que después de eso mi mamá ella no permitió que pasara un día más. Si no se había podido, teníamos que hallar la forma. Recuerdo que mi mamá fue a decir que me iba a sacar del hospital, que ella ya no quería tenerme ahí, que ella me iba a llevar a un sanatorio privado. Entonces fue muy costoso, todo eso fue muy costoso porque
obviamente que tiene que firmar, llenar trámites. Y recuerdo que mi mamá en menos de 2 horas lo hizo. Y contrató una ambulancia y me llevó. Y eso fue lo mejor que me había pasado a mí, la verdad. Llegar a la ciudad y estar cerca de mi familia, estar tal vez a 1 hora, 30 minutos, pero ya estaba más cerca. Y recuerdo que cuando llegamos, el doctor me recibieron y lo primero que fue era ver si necesitaba una segunda operación. Y me dijeron que me revisaron el muñón y todo, entonces el doctor dijo que yo no necesitaba otra operación, que era porque varias personas estaban ahí, tenían enfermedades y por eso yo me había contagiado, porque mi muñón no se estaba cerrando, no se estaba sanando, sino que se estaba comiendo una parte, la mitad de mi muñón no sanaba, la otra parte sí. Entonces recuerdo que pues empezamos con los tratamientos, estuve tal vez como 6 días ahí y ya estaba bien recuperada, ya me sentía mejor, no necesité otra cirugía y me dieron de alta. Fue lo mejor y yo ya estaba en mi casa, estaba con mi familia estaban súper felices porque estábamos juntos de nuevo. Recuerdo que a pesar de que nosotros creíamos que yo estar en mi casa iba a ser mejor, al contrario, porque fue más difícil, daban muchos dolores, sentía mucho malestar y pues era parte del proceso, la verdad. Cuando pasaron mucho tiempo de estar así, a mí me daba mucho miedo de salir a la calle, incluía amigos que pues yo tenía por mi condición. Entonces recuerdo que yo me frustraba mucho, me sentía mal, porque obviamente que llevar otra nueva condición en mi vida se sentía muy triste para mí en ese momento. Ahorita actualmente me siento la persona más fuerte, la persona que ha superado varias cosas, entonces me siento súper orgullosa de mí y de lo que yo he logrado. Pero en ese momento no me sentía así, en ese momento me sentía mal, me sentía deprimida y es normal. Es normal que uno se sienta así, la verdad. Es normal que uno se sienta a veces triste o con miedo de empezar una nueva etapa en la vida. Recuerdo que empecé yo con mis terapias, iba casi 4 veces a la semana y eso fue muy costoso para mí, pero ahí aprendí a quererme, me enseñaron nuevas cosas y recuerdo que en ese momento yo usaba una silla de ruedas y pues yo siento que era muy difícil para mí porque de estar corriendo de aquí para allá y estar sentada en una silla de ruedas, y la silla de ruedas es muy difícil para mí porque no cabe donde sea. Entonces para mí era estar eh, estar triste todo el tiempo porque no podía ir donde yo quería ir, no podía salir porque siempre me tenían que cargar, siempre tenía que hacer tantas cosas. Entonces recuerdo que me quitaron los puntos de mi operación y el doctor dijo que ya me podían comprar muletas y que yo ya podía usar las muletas. Ese día fue el día más bonito de mi vida. Es como cuando a un niño le dan un juguete por primera vez y lo disfruta tanto, y yo me sentía la persona más feliz de la vida porque ya podía caminar yo misma sin que alguien me llevara, sin que alguien pudiera ayudarme. Y la verdad que agradezco a todas las personas que me ayudaron, pero yo quería sentirme segura y hacerlo yo misma. Y mis papás me ayudaron mucho en ese sentido de que ellos me dejaban que yo hiciera las cosas, que yo experimentara nuevas cosas. Al principio fue costoso porque teníamos miedo de lo que podía pasar, de que si me caía era peor, pero puedo decir desde hoy en día que me he caído como 1000 veces y eso me ha ayudado a ser más fuerte. Lo que iba a terapias, terminaron mis terapias, iba a chequeos, que siempre voy, y me compraron mi prótesis. La verdad es que era lo mejor también. Pero en mi caso y en mi opinión, porque cada uno tiene su opinión de las cosas, yo me siento mejor con muletas, la verdad, porque yo siento que me puedo movilizar más. Algunas personas tal vez pueden usar mejor la prótesis y no digo que no uso la prótesis, la verdad es que sí la uso, pero prefiero 1000 veces las muletas que la prótesis, porque pues la prótesis me cuesta un poquito más y yo soy muy hiperactiva, me muevo mucho para acá y para allá, entonces
La verdad es que este proceso sí fue demasiado difícil en mi vida y fue de un día para otro. Nadie sabía que esto me iba a pasar, pero así son las cosas, así es el destino y yo creo que así son los planes de Dios, porque si no fuera por Dios no estaría hoy aquí. Y hoy en día me preguntan y muchas personas me han preguntado y he hablado de este tema. Si quisiera regresar en el tiempo para poder no haber tenido el accidente y no haber perdido mi pierna, la verdad es que no lo haría, no volvería en el tiempo porque me siento mejor así. Me han pasado demasiadas cosas muy bonitas en mi vida que nunca pensé que pasaría si no tuviera una pierna. La verdad es que me siento bien. Al final de esta historia quisiera dejarles este mensaje de que si están pasando por un momento difícil en su vida o se sienten tristes por su cuerpo, se sienten que no saben a dónde ir, no saben qué hacer con su vida, pues sean fuertes. No están pasando por lo que muchas personas, tal vez hay casos peores que el mío, pero la verdad es que los animo a todos a que se sientan bien. Sí, ustedes son fuertes y tal vez no los conozco, pero yo sé que ustedes van a poder lograrlo, así como yo lo superé, ustedes van a poder lograrlo. Si tienen preguntas o dudas pueden dejármelo en los comentarios. En los comentarios voy a dejar mi Instagram por si quieren hacerme preguntas y así podré responder en otro video. Y muchas gracias por los que han visto mis videos, por los que vieron mi primer video y por los comentarios, se los agradezco. En el anterior video les agradecí, pero les vuelvo a agradecer, ya que en este momento, en este punto de mi vida me siento bien con mi cuerpo. Y gracias a todos los que comentaron, gracias a los que van a comentar, porque eso me hace sentir muy bien. Muchas gracias.